Bueno, voy a compartir. El tiempo siempre ayer se nos alargó un poquito porque el tema es bien interesante y tiene mucho que un poquito antes porque tengo un compromiso. Ah, vale, no hay problema. Como tú lo manejes, no te preocupes. Listo. Gracias. Están viendo mi pantalla, pero creo que les estoy así. Espérame que estoy en otro lado. Okay. Regálame un segundo. Dale, no te preocupes. Ahora sí. Bueno, ayer trabajamos un poco sobre normatividad aplicada al tema que es el diseño de las instalaciones eléctricas. Recordemos que hablamos de la NTC 2050, del RETI, que fue los que más enfocamos, ¿cierto? Es como para hacer un pequeño recuento. Igual, ayer, de acuerdo a las inquietudes y las preguntas, vamos a trabajar y a continuar pues con la norma. Los conductores eléctricos sabemos que es el medio que se utiliza. Me disculpan un poquito hoy la voz. Bueno, los conductores eléctricos son los que se utilizan para el transporte de la energía, ¿cierto? Ayer hablábamos de ellos. Dentro de los conductores encontramos lo que son los cables y el alambre, ¿cierto? Cuando hablamos de alambre es el que tiene un solo hilo conductor. Y cuando hablamos de cables son los que tienen varios hilos. Es importante, decíamos ayer también, escoger el conductor adecuado para la instalación de acuerdo a la capacidad de la carga que va a soportar. Dentro del reglamento encontramos, espérame que no sé cómo, encontramos un código de colores, ¿cierto? Ese código de colores es muy importante cumplirlo. Sabemos que el reglamento, el RETI es de carácter obligatorio, no es si lo quiero cumplir o no lo quiero cumplir. También hablábamos ayer que el reglamento aplica en todas las instalaciones eléctricas desde que se genera la energía hasta el uso final. En cuanto al código de colores, cuando tenemos un sistema monofásico de 120 voltios, que sería un monofásico bifilar, que son dos hilos, esos dos hilos a los cuales hago referencia es a la fase y al neutro. En este caso, tomamos la fase como negro, el neutro como blanco y el conductor de puesta a tierra va de color verde. También nos lo permite desnudo o cuando necesitamos una tierra aislada, un verde amarillo. Cuando es un sistema monofásico trifilar, que son tres hilos, esos tres hilos son las dos fases y el neutro, entonces tenemos un color para la fase de color negro y la fase 2 de color rojo. Y el blanco para el neutro. Y la tierra sigue siendo de color verde. Es importante, este sistema monofásico es muy utilizado en la parte de los barrios, que son los transformadores en forma circular que ven ustedes en los postes. De esos transformadores salen estos dos sistemas monofásicos, el monofásico bifilar y el monofásico trifilar. Es importante recalcar que cuando se utiliza este código de colores, cuando hablamos del neutro, un ejemplo, se nos acabó el blanco.
entonces tenemos más conductor negro, nos quedó rojo, entonces coloquémosle una cinta blanca que podemos seguir como si fuese el neutro. El neutro no se negocia, el neutro siempre debe ser de color blanco. Ya en el caso de un monofásico trifilar que tenemos negro y que tenemos rojo, si se nos acaba alguno de estos conductores, se nos acabó el negro pero tenemos rojo, podemos utilizar cinta roja para identificar cuál es el circuito. Digamos que el negro es el circuito de la fase 1 y el rojo va a ser la fase 2. Entonces, para identificar cuáles son los circuitos que me pertenecen a la fase 1 y cuáles son los circuitos que me pertenecen a la fase 2, para tenerlos muy claros. En los sistemas trifásicos ya va a depender del tipo de conexión. Cuando hablamos de sistemas trifásicos, estamos hablando de una conexión en estrella, una conexión en delta. Entonces, ¿para qué nos sirven o para qué nos ayudan estos colores? Con este código de colores podemos aumentar nuestra seguridad, porque dependiendo del color de las fases, también nos van a indicar la tensión a la cual vamos a estar sometidos. Un ejemplo, en este trifásico tetrafilar que va en estrella, que maneja 208, 120 voltios, que serían 3 fases, un neutro. Entonces la fase 1 iría de color amarillo, la fase 2 va de color azul, la fase 3 va de color rojo. El neutro va de color blanco. Y este otro sistema de 480, 227 es más utilizado en la parte industrial. Entonces estos colores, el amarillo, el naranja y el café, ya sabemos que vamos a manejar tensiones entre 480 y 277 voltios. Ya cuando hablamos de este sistema amarillo, naranja, café y no aplica, porque es una conexión en delta, no aplica en neutro, quiere decir que no va en neutro. Entonces, acá estamos manejando 480 voltios, ¿sí? Entonces, ese código de colores es muy importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan aplicar, que lo respeten. Incluso cuando se va a certificar una obra, nos piden el código de colores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la parte de los conductores eléctricos, el que están viendo, yo no les pregunté si estaban viendo mi presentación. Sí, Olga, tranquila, no te preocupes. Ay, qué pena. No, Siempre van a encontrar unas letras, ¿cierto? Un conductor de buena calidad siempre va a estar marcado, va a estar, estas letras nos van a indicar algo, ¿cierto? Nos van a decir, ya les voy a explicar. Es importante que, ¿cómo identifican ustedes un buen conductor? Un buen conductor se identifica porque las letras que van marcadas acá en él son uniformes, no se borran con facilidad, el color del cobre, cuando ustedes ven que el cobre ya tiene un color como naranja, como muy oscuro y eso, pues duden de ese conductor. Lo otro también es el recubrimiento, la capa de protección no puede ser más tan gruesa y el número de hilos que tiene acá en este caso no sería un alambre, sino estamos hablando de un cable, entonces la cantidad de hilos que tienen también. Entonces, si hablamos de la T, que es una de las letras que estamos viendo ahí, esta palabra es la inicial de termoplástico. Cuando hablamos de la H, bueno, acá tenemos unos términos en inglés, se los voy a decir en español, que traduce calor, ¿cierto? HH nos indica entonces alta resistencia al calor. La W nos indica resistente al agua. Y la LS nos indica baja emisión de humos. Cuando se va a elegir un conductor para una instalación, un ejemplo, para un centro comercial, centro donde concurre mucha gente, la norma nos pide que esos conductores sean retardantes a la llama y de baja emisión de humo. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Hoy voy a hablar y ahorita hacemos la participación y las preguntas. Cuando ustedes ven la TW es el aislante termoplástico que es resistente hasta 60 grados en cualquier ambiente. THW, aislante termoplástico resistente hasta 75 grados en cualquier ambiente y resistente a la humedad. THHW, entonces estamos hablando de un conductor resistente hasta 75 grados en ambiente húmedo y 90 grados en ambiente seco y es resistente a la humedad. El THWLS o el THHWLS CROSH, lo cual significa que además de todas las ventajas del termoplástico, también cumple con la condición de restricción de sustancias peligrosas. Esto significa que es libre de plomo, mercurio, ¿sí? Que son los que estamos hablando, que son los que nos recomiendan para sitios como los que le mencionaba ahorita, un centro comercial. Entonces es importante saber elegir el conductor adecuado de acuerdo a donde lo vamos a utilizar. No solamente tener en cuenta la capacidad del conductor, el calibre, sino también tener en cuenta si va a estar expuesto a qué temperatura, si va a estar expuesto a humedad. Entonces son unas recomendaciones. Ayer hablábamos de potencia, ¿cierto? De la ley de Watt, que es la relación entre potencia, voltaje y corriente. Yo les mencionaba lo que era la potencia, lo que era el voltaje y lo que era la corriente. Recordemos que la potencia se mide en vatios, que el voltaje se mide en voltios y que la corriente se mide en amperios. Entonces la ley de Watt hace la relación entre la potencia, el voltaje y la corriente. Esta es una fórmula muy sencilla, pero que es muy importante tenerla en cuenta para hacer el cálculo adecuado de las instalaciones eléctricas. En este caso estamos hablando de las instalaciones residenciales. Las instalaciones eléctricas residenciales por lo general son monofásicas o son bifásicas. ¿En qué caso se habla de trifásicas? Trifásicas ya es cuando estamos hablando de instalaciones que requieren de una potencia eléctrica mayor. Entonces ahí cuando ya en una casa finca, una casa muy grande que requiere de una potencia mayor, entonces ahí utilizamos una acometida trifásica. Por lo general las acometidas trifásicas son más utilizadas en la parte industrial, aunque si hablamos de un sitio que veo acá que hay gente de todos lados, un sitio caliente, pues se van a necesitar aires acondicionados, va a haber mayor demanda de energía. Entonces, ahí podemos estar hablando de sistemas trifásicos. Los tipos de sistemas que existen en la parte eléctrica, que fue lo que les mencionaba ahorita cuando hablaba del código de colores, en baja tensión se habla de sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Dentro de los sistemas monofásicos tenemos un tipo de conexión monofásica bipilar, que es cuando hablamos de una fase y un neutro. Y el nivel de tensión que se aplica son 120 voltios. Del mismo monofásico puede salir un monofásico trifilar, que estamos hablando de 3 hilos, que serían 2 fases, un neutro, y ahí hablamos de 120, 240 voltios. Ya en los sistemas trifásicos, dentro de un mismo sistema trifásico, se pueden sacar sistemas monofásicos bifilares, que son la fase en neutro, pero ahí no hablamos de 120 voltios, sino de 127 voltios. Tenemos el bifásico trifilar, que serían las 2 fases en neutro, 127, 220, y tenemos el trifásico tetrafilar, que son 3 fases, un neutro, que estamos hablando de 127, 220 voltios. Ustedes dirán, pero ¿por qué hablamos acá de 120, 240 y por qué acá hablamos de 120, 220? Les voy a contar así como muy resumido, no sé si me logren entender, pero les voy a hacer un pequeño resumen.
Es que cuando hablamos de cargas monofásicas, indica que el transformador se está alimentando de una sola de las líneas de media tensión. Y él en la parte del secundario nos entrega dos fases, y de ahí, como lo está alimentando una sola fase, entonces por eso es que podemos hacer una suma directa de 120, 240, que esto significa el doble. Mientras que si hablamos de sistemas trifásicos, estamos hablando de sistemas que están conformados por 3 fases. Y esas fases entre ellas están desfasadas una de la otra. Entonces, por eso es que acá no sumamos 120, 240, sino que tenemos 127, 220. Bueno, ese es un tema un poquito más complejo, que creo que si acá hay electricistas, pues eléctricos me entienden. Pero si no, entonces como para que sepan por qué es que porque acá hablamos de 120, 240, que es lo más normal y el nivel de tensión más usado en la parte residencial. De acá, ayer que hablábamos de las duchas, entonces si vamos a instalar una ducha que funcione a 220, 240, 120, 240, pues por obvias razones sabemos que esa ducha, si solamente funciona con un nivel de tensión de 240, 220 voltios, pues en un sistema, si mi casa cuenta con un sistema monofásico bifilar, simplemente no la voy a poder instalar. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso en el momento en que ustedes vayan a hacer la instalación, la recomendación de la instalación de una ducha. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. O no solamente de la ducha, sino una carga especial como una estufa eléctrica. Entonces, por eso era que también ayer les recomendaba tener muy en cuenta y muy claro la característica, la placa técnica del electrodoméstico o del equipo que al momento que ustedes lo vayan a comprar, tengan en cuenta todos estos datos. Bueno, continúo. Otro tema que ayer hacían preguntas que por qué un conductor, por qué una protección, cómo lo elegíamos, ¿cierto? Hicimos un pequeño ejercicio donde de acuerdo pues a la capacidad de corriente de la protección debe ser congruente con la capacidad de corriente que va a soportar el conductor. Entonces, para protecciones de 15 amperios, ayer lo decíamos también, entonces utilizamos conductores número 14. Cuando ya hablamos de corrientes de 20 amperios, entonces utilizamos conductores calibre número 12. Cuando ya hablamos de 30 amperios, estamos utilizando un conductor de 10, calibre número 10. 40, entonces sería calibre número 8 y 50 amperios sería calibre número 6. No sé si volvemos a hacer ahorita. Volvemos a parar y si tienen alguna inquietud, entonces la vamos a resolver. Otra cosa que les decía ayer y quise traerle pues la parte de la norma que nos habla de esto. Cuando hicimos el ejercicio del cálculo del circuito ramal, yo les hablaba del 125%, pero yo solamente se lo mencioné, pero no les dije en qué artículo era que estaba de la norma, ¿cierto? Entonces, en el artículo 223 de cálculo de los circuitos ramales de la NTC 2050, entonces nos dice cargas continuas y no continuas. La capacidad nominal del circuito ramal. ¿Cuál es la capacidad nominal? La corriente inicial. Cuando decimos potencia es igual a V por I y despegamos que corriente es igual a potencia sobre voltaje, esa corriente inicial que hallamos es lo que se llama una corriente nominal, ¿cierto? A esa corriente nominal se le aplica el factor de ajuste o el factor de corrección, el factor de protección, que es el 125%, que si usted lo hace directamente es el 1.25. Quería traerles esto para que fue una de las cosas que hablamos ayer.
Todavía no es gracias, perdón. Quiero dejar de compartir acá para otra parte, que son las recomendaciones de los... Espérame. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, señora. Karen, un favor, puedes abrir Bien. un momentico a 4 personas que quieran, tengan alguna duda o va entendido todo lo que hemos hablado. Listo, claro que sí. Acá tengo al señor Jorge, ya le habilitó el micrófono. Sí, gracias, buenas noches. Hola, señor Jorge. Gracias. Con relación al aplicar el factor de corrección, ayer lo hacíamos por un circuito. La pregunta es, ¿se aplica el factor de corrección a cada circuito en el cuadro de cargas y al final de la sumatoria total de ese cuadro de cargas vuelvo a aplicar el factor también? Cuando lo aplicamos por cada uno de los circuitos, no necesariamente hay que aplicarlo a la carga completa. Cuando ya se hace el diseño total del circuito, que ahorita les voy a mencionar la norma, cuáles son los circuitos mínimos, qué es lo que nos dice, debemos tener en cuenta algo y es esto. O sea, uno hace el diseño, ¿cierto? Ayer un señor hacía una pregunta relacionada con qué cantidad de tomacorrientes debo tener yo en un circuito, ¿cierto? Entonces la respuesta era que era de acuerdo al diseño, que teníamos primero que hacer un diseño, un plano, un cuadro de cargas y hacer el análisis respectivo de cada uno, ¿cierto? También hay algo que se debe hacer y es el factor de demanda, que eso ya es un tema, pues por el tiempo no nos da acá, pero que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué es el factor de demanda? O sea, uno proyecta una carga para una vivienda, ¿cierto? Pero realmente usted no utiliza todo al tiempo. Entonces, la NTC 2050 nos da unas recomendaciones para las cargas básicas, sacar un factor de demanda y también para las cargas como las duchas, los calentadores, las estufas eléctricas, ¿sí? Entonces nos da otra tabla para sacar ese factor de demanda. Después se saca la carga total del circuito y de ahí entonces sacamos la corriente total que va a alimentar esa vivienda y con eso es que se define el tipo de acometida que va a tener esa vivienda. ¿Listo, señor Jorge? Sí, sí, señora, muchas gracias. Gonzalo, ¿seguimos con quién, Karen? Sí, sí, señora, así como lo dijiste el Dígame, señor Gonzalo. Ya le habilité el micro. pero en el Muy buenas noches. nosotros. ¿Me escuchan ahí? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Gonzalo. Señora Olga, es que ayer estamos hablando precisamente de las cargas y pues muchas de las personas que preguntaron. Hay una Casi no te observación. escucho. ¿Ahí me escuchan? Ahí. ¿Y Ese ahí? fue el que habló ayer que casi no le escuchábamos tampoco. Ah, carajo, otra vez. ¿Y ahí? Ya un poquito mejor. Bueno, lo que pasa es que ayer me quedé pensando en una observación que siempre se ha presentado y las preguntas casi siempre van encaminadas a lo mismo. Es que la gente cree que por haber instalado en la casa un montón de tomas corrientes, un montón de instalaciones que van a hacer, a donde van a colocar los diferentes artefactos, entonces piensan que todos los artefactos se pueden colocar en toda la casa. Entonces, la observación cuál es, en cada uno de los ambientes hay unos artefactos especiales, o sea, los electrodomésticos especiales. Si vamos a la cocina, por ejemplo, que es la que más utiliza artefacto especial, que son el horno microondas o una estufa eléctrica, esos aparatos consumen mucha energía. Entonces, tienen un circuito especial para cada uno. En las zonas húmedas, por ejemplo, en las lavadoras y las secadoras, también consumen mucha energía, requieren un sistema aparte. O sea, un circuito aparte para evitar precisamente que se mezclen con las cargas básicas. Las cargas básicas, ¿cuáles son? Los bombillos y pues los aparatos de menor consumo. ¿Sí? Entonces, ahora mire otra observación que se me ocurrió alguna vez, porque tuve ese problema. En los baños se instala siempre una toma corriente
en los baños para utilizar, por ejemplo, lo que es el secador de cabello, ¿no? El secador de cabello es otra de los aparatos que consume mucha energía. Entonces la gente piensa que ese secador se puede transitar por toda la casa. Si yo le coloco una toma especial a ese aparato y lo transito por toda la casa, entonces creemos que todo lo podemos transitar por toda la casa, y ahí es donde está el error. Por eso es que se queman los electrodomésticos, porque si tengo, por ejemplo, mire la otra observación. La gente piensa que los tomacorrientes todos soportan tienen la misma capacidad, y no. Si usted va, por ejemplo, que estamos en el home center, alguien que se quiere acercar al home center se da cuenta que hay tomacorrientes de 7.000 pesos hasta tomacorrientes de 120.000 pesos. Y y se preguntan por qué están caros. Porque precisamente el amperaje que soporta cada uno de esos tomacorrientes es diferente, y precisamente es específico para cada una de las conexiones. Entonces muchas personas conectan cualquier cantidad de aparatos en una sola toma, y obviamente ese toma corriente, si es de los chinos que valen 2.000 o 3.000 pesos, se les va a quemar rapidito porque no tiene las especificaciones de los Listo, materiales. señor Gonzalo, qué pena interrumpirlo. Sí. Excelente la observación. Por eso es que es importante, o sea, no es conectar y conectar, es que yo quiero conectar la sala con la cocina y con el baño y ya eso me va a dar un circuito. No, debo tener bien claro, como nos está diciendo acá el señor Gonzalo, y era lo que yo les decía ayer también, que si vamos a hablar de la carga de la cocina, debe de existir un circuito especial mínimo uno, ¿no? Ya va a depender si yo ya tengo más carga o proyecto más cargas o cargas especiales como las que está hablando el señor Gonzalo, como un horno microondas, como si tenemos una estufa eléctrica, si tenemos un horno eléctrico, eso ya son temas corrientes que deben de ir aparte, única y exclusivamente para ese electrodoméstico, ¿sí? En cuanto a la carga de los baños, lo que dice el señor Gonzalo es muy cierto, y por eso es que la norma también nos pide que en todos los baños exista un tomacorriente. Ese tomacorriente se ubica de forma adyacente al lavamanos. Esos circuitos deben ser como tomacorrientes GFCI, que es un tomacorriente especial, es un poco más costoso, entonces hay que tener muy en cuenta. Y otro aporte que nos hace ahí el señor Gonzalo, que también es muy importante, es que cuando vamos a hacer un cambio, solamente con un cambio, o cuando vamos a diseñar los tomacorrientes, tenemos que tener en cuenta el voltaje y la capacidad de corriente que van a soportar. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un tomacorriente, un ejemplo de 15 amperios, y le colocamos una carga superior? ¿Qué nos va a pasar? Pues ese tomacorriente, y es cuando nos pasa que el tomacorriente se empieza como a derretir, porque no está diseñado y no viene diseñado para soportar esa carga. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, y es una recomendación pues muy, muy importante, no es solamente ir y cambiar. Otra cosa que nos dice la norma con respecto a los tomacorrientes es lo siguiente, que los tomacorrientes, un ejemplo, lo que también hablábamos, que hay casas en este momento que aún no tienen un sistema de puesta a tierra. Se supone que esas instalaciones son del año antes, como decía también, que la puesta a tierra existe desde 1972. Entonces se supone que las casas que no tienen sistema de puesta a tierra son las casas muy antiguas, pero encontramos casas que no tienen sistema de puesta a tierra. ¿Qué pasa? Entonces encontramos un tomacorriente que no tiene sistema, en la vivienda no existe el sistema de puesta a tierra. Resulta que entonces yo digo, no, pero es que yo compré mi computador y mi computador tiene para conectar sistema de puesta a tierra. Por favor, no vayan a hacer cortar la partecita de la puesta a tierra, el terminal de puesta a tierra. Eso nunca lo vayan a hacer. Entonces, la otra opción, entonces llegan y compran un reductor, ¿cierto? Entonces, un reductor para hacer algo provisional, pero ese provisional es para siempre. Ahí de todos modos no van a tener un sistema de puesta a tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice la norma
independientemente del aparato que vamos a conectar. Si usted va a cambiar un tomacorriente que solamente tiene fase y neutro, usted debe de ir y comprar otro tomacorriente con las mismas características, que solamente tenga para conectar la fase y el neutro. No puede ir y comprar un tomacorriente que tenga la fase, el neutro y la tierra, ¿sí? Porque usted ahí va a decir una mentira y eso es lo que no permite la norma. Entonces, esa partecita en cuanto a los tomacorrientes, que fue un tema importante que tomó el señor Gonzalo, que tocó. Muchas gracias, señor Gonzalo. Continuamos con otro y continuamos para mostrarles, alcanzar a mostrarles, a compartirles partecita de la norma. Listo, acá tengo al señor Evel, ya le habilitó el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Edel. Bueno, voy a ser breve para que nos rinda el tiempo y escucharla más a usted. Yo hice un curso de electricidad básica en el SENA como en el 91 y en ese entonces a nosotros nos actualizaron. Por eso estoy en este curso, porque las cosas han cambiado mucho desde entonces. Yo quisiera que usted nos hiciera el favor en las memorias de este curso y nos dejara todas las normas que usted utiliza para hacer, por ejemplo, el cálculo a una edificación, porque eso sería una herramienta muy grande para nosotros. Yo estoy tomando nota, usted ha nombrado la norma NTC 2050, nombró el RETIE ayer, el RETILAX, y Muy muchas bien. normas y las estoy anotando. Mire, usted nos habla a nosotros de un factor de seguridad que es el 125%, pero de pronto no sé si más adelante salga que ese 125% es para una edificación, una casa residencial. Claro, y aplica Pero también para las cargas trifásicas. Las cargas trifásicas se hace un cálculo diferente. claro, porque cuando yo entro a internet y digito cualquier cosa, los repositorios que yo encuentro a veces son falsos, dicen unas locuras por las tablas, por ejemplo, las tablas de los conductores. Entonces, a un colega hizo una edificación basado en una tabla con unas tuberías y cuando fueron a colocar los conductores no entraron porque la tabla tenía unos datos que no eran los acordes, por ejemplo, como la de Centelsa, que es una certificada. Entonces, para evitar tantas fuentes incorrectas, si quisiera que usted nos dejara una memoria con las normas, porque si uno tiene cualquier inconveniente, va a la fuente y ahí soluciona la duda. Muchas Listo. gracias. Bien, señor Eder. Cuando hiciste la parte de electricidad en el SENA, pues todavía el RETI empezó a regir a partir del 2005, el 1 de mayo del 2005. Entonces encontramos instalaciones antes del reglamento y después del reglamento. Yo les decía que las instalaciones antes del reglamento pues siguen funcionando si no representan ningún riesgo. Si están funcionando normalmente, pues ellas pueden seguir funcionando normal. Las instalaciones eléctricas después del reglamento es de carácter obligatorio que lo deben cumplir. Pero en las instalaciones antiguas, cuando se va a hacer una remodelación, ampliaciones, hay que aplicarle el reglamento. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a las normas, pues está la NTC 2050, está la NET, están las normas también a nivel regional, porque hay unas normas que también tienen las empresas a nivel regional, que es importante que ustedes las consulten. Eso, ¿cómo las pueden consultar? Las pueden consultar en la página, por decir algo. Si hablamos de EPM, entramos a EPM y EPM tiene diferentes normas. Una norma para el sistema de puesta a tierra, pero una norma para los ductos, una norma para la parte de las acometidas aéreas y subterráneas, ¿sí? Pero no quiere decir que esas normas que son a nivel regional se separen de las normas nacionales. Ellas van de la mano de las normas nacionales, igual que las normas nacionales también van de la mano de las normas internacionales. Pero es importante, bueno, ¿dónde encuentran ustedes por lo menos el reglamento del RETI actualizado y gratuito? En la página del Ministerio de Minas y Energía, ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Es gratis, no se lo van a vender. La NTC 2050 sí es un poco, ya hay que ir a una biblioteca, pues buscarla, porque la que usted descarga por internet puede que tenga, no sea la real, porque en internet uno encuentra mucha información y no toda es real.
hay que consultar en Google Académico, en esos sitios que son ya son más seguros en cuanto a la parte de la información. Y las normas, vuelvo y repito, ustedes las encuentran en la empresa prestadora de servicio, las encuentran las que les he mencionado. Otra norma que ahorita se rige pues para la parte de las construcciones, sobre todo aplica es para las construcciones grandes, unidades familiares. Estamos hablando del retail, que es la norma que rige la parte de las comunicaciones y que también la deben tener en cuenta en el momento de la construcción. Dentro del RETI, que es la norma pues que aplica a lo que estamos viendo acá, es importante que las personas que trabajan, una de las cosas, ella se enfoca en tres aspectos, que las personas que trabajen en la parte eléctrica sean personas certificadas, que los materiales también sean materiales de calidad, materiales certificados, lo que nos decía ahorita el señor Víctor, creo que era, en cuanto a los tomacorrientes, usted puede encontrar tomacorrientes, él nos decía en cuanto a al voltaje y los amperios, ¿cierto? Eso nos puede dar una diferencia de costos, pero también hay una diferencia de costos de materiales que pueden ser certificados, que son de buena calidad, que tienen las mismas condiciones el uno con el otro, pero si hablamos, un ejemplo, si uno nos vale 5.000 y el otro nos vale 10.000 y tienen las mismas características técnicas, lo que pasa es que el de 10.000 me va a dar una durabilidad en el tiempo un poco más grande que el otro que de pronto es más económico. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y siempre, vuelvo e insisto, tener en cuenta la capacidad que tienen la certificación de esos materiales. No es lo mismo comprar materiales de dudosa procedencia que comprar un material de buena calidad. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Quién más iba a preguntar? Dejamos así, podemos continuar. Como tú quieras, tú me dirás. ¿Están viendo lo de la norma que estoy presentando acá o no? Sí, sí, estamos viendo tu pantalla. Pero no la presentación que tenía ahorita. No, es un PDF, ¿sí? Las instalaciones de las unidades, sí. Bueno, Sí. acá estamos en la norma, en el reglamento técnico, ¿cierto? El que está vigente es la resolución 90708 de agosto 30 del 2013. Esa es la que está rigiendo en este momento. Ayer mencionábamos algo de las duchas eléctricas, esta partecita. Las duchas eléctricas deben instalarse en circuitos apropiados de capacidad no menor de 30 amperios, cuando hablamos de sistemas monofásicos, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. O sea, si yo voy a instalar una ducha eléctrica, debo mirar y hacer el cálculo que hicimos ayer, si es a 120 voltios, si usted tiene la potencia, entonces usted puede averiguar. Entonces, un ejemplo, la capacidad por el cálculo que yo les enseñé le da menor de 30 amperios. Mira que nos están diciendo que las duchas no pueden tener por normatividad una protección menor a 30 amperios. Y cuando hablamos de una protección de 30 amperios, entonces ya según la tabla que ahorita les enseñé, que también es de la norma, nos dice que el calibre ya no va a ser número 14 ni número 12, sino que tiene que ser número 10, ¿cierto? Que nos pueda soportar esta capacidad. No es lo mismo cuando tenemos una ducha a 120 que cuando la tenemos a 240 o 220, ¿cierto? Ya la capacidad, pero esa protección ya no va a ser de 1 por 30, sino un ejemplo, vamos a tener una protección de 2 por 20 amperios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos mencionan y las recomendaciones, nos hacen unas recomendaciones muy importantes y unos cuidados que se deben tener al momento de instalar una ducha. Una ducha es una carga
de alto consumo. Una ducha está en una zona húmeda, entonces una ducha nos representa un riesgo mayor. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de la instalación, hacer las recomendaciones de uso, que ninguna parte, pues en la parte de la ducha como tal, nos quede descubierta, o como lo que se usaba antes, esas cuchillas, no sé si ustedes recuerdan, esas cuchillas verdecitas que lo único que hacían era abrir o cerrar el circuito. Entonces ustedes llegaban y le colocaban cerquita ahí a la parte de la ducha, incluso el baño era abierto totalmente y usted tiene ahí la parte del agua y tiene la parte ahí mismo donde usted encendía o apagaba esa ducha. Entonces, si por ahí llegan a tener un asiento, es para que tengan mucho cuidado. La parte donde uno manipula la ducha, donde usted la va a encender o la va a apagar, debe estar completamente lejana de la zona húmeda como tal. Debe de evitar que la parte eléctrica tenga un contacto con la parte de la humedad. Entonces eso como para recalcarles ahí, para evitar. Bueno, acá en esta parte también nos hablan que las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda de área construida menor a 50 metros cuadrados y una capacidad instalable no mayor a 7 kVA, que esas son las casas por lo general que se les instala 120 voltios nada más, una cometida bifilar. Estos 7 kVA dan es para una cometida bifilar, o sea, una fase y un neutro. ¿Por qué no les hablo cuando hablo de acometida de la puesta a tierra? Si todas las casas deben llevar sistema de puesta a tierra, porque la acometida como tal nos lleva, son las líneas activas, ¿cierto? Nos llevan las fases, nos llevan la fase y nos lleva el neutro. Pero ya el sistema de puesta a tierra, entonces si hablamos de una vivienda, entonces nosotros tenemos la vivienda y en la parte donde tenemos el contador, entonces hacemos su respectivo sistema de puesta a tierra, que eso sería ya un tema única y exclusivamente puedes hablar de sistemas de puesta a tierra. Es un tema muy largo. Y entonces, de ahí vienen al contador las líneas y sale la puesta a tierra. Y cuando hablamos ya de la caja de distribución como tal, entonces sí hablamos de la fase, el neutro y la tierra. Una recomendación muy importante para que tengan en cuenta. Si yo tengo 4 circuitos en mi casa, esos 4 circuitos, cuando yo los vaya a distribuir en la casa, debe salir para el circuito 1 su fase, su neutro y su tierra. Para el circuito 2 su fase, neutro, tierra. Independientemente de que vayan en la misma dirección, y algunos eléctricos tienden a que, no, para ahorrarnos cable, entonces el neutro que yo mando para este circuito lo puedo compartir para este otro que también va en la misma dirección y lo voy a mandar por el mismo ducto. Entonces, para que tenga muy en cuenta eso y mucho cuidado. ¿Por qué? Espérame, tomo agüita que estoy sin voz. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que cuando la corriente en un circuito eléctrico, la corriente que entra por la fase es la misma corriente que se regresa por el neutro. Entonces, cuando empezamos a compartir el neutro con otros circuitos, ahí es cuando la instalación eléctrica nos puede llegar a presentar problemas y empezamos a averiguar y a mirar qué es lo que pasa y no detectamos el daño, pero eso puede ser un riesgo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Los circuitos que hablamos, entonces, un circuito para pequeños artefactos de cocina, despensa y comedor, de capacidad no menor a 20 amperios. Este circuito se le puede incorporar la carga del cuarto de baño. ¿Qué quiere decir eso? Pero eso aplica es para los sitios o el área de la vivienda igual o menor a 50 metros cuadrados. Entonces, como estamos hablando de un espacio pequeño y en la cocina no tenemos más de 2 tomacorrientes de pequeños que se les va a dar el uso para pequeños artefactos,
Entonces, lo que nos están diciendo ahí es que nosotros podemos compartir el circuito de pequeños artefactos con el tomacorriente que voy a colocar en el baño. Eso es lo que me dice la norma y me lo permite para esos casos. El circuito de pequeños artefactos se diseña con una capacidad de 1500 VA, 1500 vatios, voltioamperios. Si yo necesito, porque mi casa es más grande, porque voy a tener más demanda de energía, necesito tener el microondas aparte, voy a tener un microondas, le puedo hacer un circuito aparte al microondas. Otra recomendación en la parte de la cocina es que en la nevera, a pesar de que ahorita las neveras ya no son de cargas tan altas como eran antes de 800, ahorita la carga de una nevera es de 180 vatios, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, a la nevera se recomienda hacerle un circuito especial de una protección de 1x20, incluso puede hacerla de 1x15, pero la recomendación es hacerla de 1x20. Usted le puede hacer un circuito única y exclusivamente para la nevera, ¿sí? La nevera, a pesar de que está en la cocina, no se recomienda instalarla o conectarla a los GFCI. ¿Por qué? Porque la nevera ella está en servicio, si ella tiene su funcionamiento es diferente a los otros. Entonces, el GFCI va a asumir ese carga y descarga de la nevera como una falla y entonces nos va a estar sacando la nevera. Entonces, la nevera se le debe conectar a un tomacorriente normal, ¿sí? No a un tomacorriente GFCI. El otro circuito que debe existir en toda vivienda, estoy hablando de los circuitos mínimos, ¿no? Que nos está diciendo acá el reglamento, es un circuito de conexión de plancha y lavado de ropa con capacidad no menor de 20 amperios. Este también se proyecta con una capacidad de 1500 voltioamperios o 1500 vatios a una tensión de 120 voltios. Aplicando todo lo que vimos en el cálculo, entonces nos daría una protección de 1x20 con un conductor número 12. Este circuito se puede compartir lavado y planchado de ropa, pero si cumplimos que el lavado, usted no puede lavar y planchar simultáneamente porque se le va a disparar, ¿cierto? Se va a estar saliendo de servicio, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero por lo general en las casas siempre se diseña uno porque casi nunca se plancha y se lava, pero si se está seguro de que ahí se lava y se plancha al tiempo y todo el tiempo, un ejemplo, una casa que se encarguen del lavado y la ropa de mucha gente, entonces ahí tendría que hacerse otro circuito, una parte para lavado y otra parte para plancha. Otro tercer circuito es un circuito de iluminación y tomacorrientes de uso general en el resto de la vivienda. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Pero bueno, esa parte nada más lo voy a dejar ahí. Este circuito de iluminación y tomacorrientes generales son los tomacorrientes que van en la sala, que van en el comedor, que van en las habitaciones. Son tomacorrientes que no van a estar, que no se les va a conectar una carga mayor, es donde vamos a conectar el computador, donde vamos a conectar un módem, un deco, el teléfono inalámbrico, vamos a conectar algo de sonido, ¿sí? Esos son los tomacorrientes. En ese circuito usted puede decidir si coloca las luces aparte, o sea, deja un circuito solo de las luces o deja otro circuito solo de tomacorriente. Estamos hablando de un espacio pequeño, ¿no? O 2 circuitos de luces o 3 circuitos de luces y hablamos ya de espacios más grandes. Entonces, o los puede combinar. La norma le permite que combine en ese circuito la parte de luces y la parte de tomacorrientes. Como tenemos una combinación de la parte de iluminación y la parte de tomacorrientes, entonces se diseña con una capacidad no menor de 20 amperios. Y este cuarto circuito nos lo pide la norma
cuando estamos por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar y no se dispone de un circuito de calefacción por gas, por decir algo. Entonces, como no se dispone de eso, entonces la norma nos pide que debemos de diseñar un circuito que va a ser para la parte de una ducha. Entonces, se debe dejar ese cuarto circuito. No sé si me entendieron esta partecita. Compartimos con 3. Si me entendieron, por favor levanten la mano si el tema hasta donde hemos hablado acá ha quedado claro. Entonces, mira que una instalación eléctrica no es llegar y empezar a hacer las cosas y conectar, no es que yo sé conectar un tomacorriente, yo sé conectar esto, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Voy a compartirles unas imágenes que encontré. Espérame, las abro un momentico. De unas instalaciones que sé que, mejor dicho, yo llego a compartir esas imágenes y todos quieren participar, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Ya la encontré. Acá tengo, por favor me confirman si ven estas imágenes. Sí, señora, sí se está viendo tu Listo, imagen. gracias. Bueno, acá esta imagen habla sola, ¿cierto? Ya de entrada sabemos que no cumple con el reglamento, ni por código de colores, ni por ningún lado que la miremos, ¿cierto? Entonces, pero estas son imágenes que se encuentran y que, o sea, no son bajadas de internet, son cosas reales. Les voy a compartir esta, que es un caso real de unos técnicos que yo conozco, y resulta que el dueño de la vivienda estaba haciendo esta instalación. Entonces, él necesitaba a alguien que le prestara su tarjeta profesional para certificar la obra. Entonces, ellos fueron a ofrecer, fue el servicio de la instalación como tal, con toda la normatividad y con todo. Y resulta que el señor les ofrecía una plata por certificar esta obra. Y esto nada más es una sola imagen, porque son muchas partecitas que uno queda aterrado de que la gente no tiene conciencia de que una instalación eléctrica de este tipo, o sea, no solamente es ahorrar, no solamente porque acá usted coloca en riesgo a toda su familia, a sus vecinos si tiene vecinos alrededor, y también coloca en riesgo su patrimonio. Entonces, por eso... Olga, ¿te puedo molestar? Es que están diciendo que no pueden ver bien la imagen, que si las puedes abrir. ahí están, no se ve la imagen, espérame, dejo de compartir. O sea, es que solo se ve como la galería de las fotos, pero no sé si las puedas abrir para que sean grandes. Porque es que cuando la abro no me la deja compartir. Espérame a ver si... Espérame. Acá la tengo grande, voy a ver si la puedo compartir. Ah, ya. Vamos a ver si así sí nos da. Me cuentan si la ven mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Esta imagen, mejor dicho, deja mucho que desear. Entonces, les estaba diciendo, ellos lo que querían era que los señores les certificaran la obra, pero ¿quién va a prestar su tarjeta profesional para algo de esto? ¿Sí? El que firma
la certificación de su instalación está diciendo que está cumpliendo. Cuando hacemos la certificación de cumplimiento, que es cuando hablamos de una vivienda, 2, máximo 4, y usted como técnico, como tecnólogo, como ingeniero firma, es porque usted está garantizando de que esa obra está cumpliendo con el reglamento y con la norma. En el momento en que pase algo, el que firma lleva las consecuencias de lo que pasó. Entonces, por eso es que es importante. Espérame, les muestro otra. Y ahorita les comparto otra de cómo sí es. Mira, esta es otra que se encontró en la realidad. Ah, no, esta ya se las había compartido, que era, no sé si ahorita la alcanzaron a ver, que es una que deja mucho que desear, ¿no? Aparentemente se ve todo nuevo, pero no está cumpliendo por ningún lado. Mira esta que la encontramos con... Espérame que no me quiere abrir. Bueno, vamos a ver si esta sí me abre para compartirles que es otra que también es real, no son bajadas de internet, sino son fotos reales. Mira esta instalación, o sea, es otra que está saturada por todos lados, por donde la vean, que no está cumpliendo tampoco, que tienen diferentes tipos de conductores, que no tiene sistema de puesta a tierra, que tiene protecciones de 40 amperios, mira que la mayoría son de 40 amperios, entonces tampoco está cumpliendo por ningún lado. No sé si compartimos preguntas, Karen. Sí, listo, tú me dirás si quieres, vamos en orden, como van levantando la manito y tú me dirás cuando nos detengamos. Listo, espérame, antes de entrar a las preguntas, quiero mostrarle una instalación. Algo que sí está cumpliendo, porque todo no es negativo, ¿no? Hay gente que hace su buen trabajo y que... Ahora cierro esto. Acá es una instalación con tubería MT y acá estamos cumpliendo con código de colores. Ahí se ve la calidad de los empalmes, la calidad de la instalación, el blanco neutro, el rojo para la fase y el verde para la tierra. Como una recomendación, si acá vamos a instalar un ejemplo, una lámpara, y esa lámpara es de estos plafones normales que solamente tienen fase y neutro, igual hay que dejar de reserva la tierra. Siempre se debe dejar de reserva la tierra. La normatividad nos pide dejar de reserva la tierra, porque después podemos estar cambiando esa lámpara por un panel LED que necesite polo a tierra, entonces no lo tenemos, imagínense todo lo que eso va a implicar. Entonces, cuando la obra requiere una certificación plena, si usted no deja el sistema, o sea, la reserva de puesta a tierra, no le va a representar una inconformidad, mejor dicho. Ahora sí, Karen. Listo, entonces acá tengo el señor Javier, ya le habilito el micrófono.
Bueno, Ay, sigamos con el señor Alberto, a ver si... me pregunta el señor Luis Fernando si el red tiene la página del ministerio desactualizado. Sí. Ingeniera, buenas noches. Habla Alberto Jaramillo desde Medellín. Buenas noches, señor Alberto. Sí, una pregunta que va más orientada como a la parte legal de las instalaciones. Como hay muchas casas anteriores a 1972, incluso posteriores, que no tienen puesta a tierra, y la puesta a tierra se necesita por la seguridad de las personas, se presume que vendrá alguna norma para que en el tiempo esas casas cumplan la norma RETIE, o eso se va a quedar así. Lo que pasa es que la Muchas misma norma, señor Alberto, nos habla de que si la instalación representa un riesgo, se debe aplicar la norma. Y lo otro es que si se va a hacer una remodelación o se va a hacer una ampliación, debemos cumplir con la norma. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Listo, y le habilita el micrófono al señor Freddy. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Le llamo de acá de Cali. Mi nombre es Freddy Nestroza Sinisterra. Fui graduado en el 98 del SENA. He visto que pues, hay muchos profesionales aquí, mucha experiencia que es muy valiosa. Mi aporte es sencillo. El año pasado yo estuve en el curso del SENA de rotulado y etiquetado en sistemas eficientes de energía, y ahora se está tomando una norma Reticú. sí, el RETICU, de tal forma de que usted no solamente se ampare bajo el RETIE y las otras normas que hay, incluso la NFPA 70E, que es una norma pues a nivel macro que cobija prácticamente todas las protecciones, todo lo que ustedes han dicho ahí, puesta a tierra, incluso breaker de humedad que se colocan en primera instancia en los tableros. Cuando la humedad es muy alta, inmediatamente dispara todo el tablero. Entonces, nosotros nos tenemos que enfatizar no solamente en el RETIE, sino en todas esas normas de Claro, el seguridad. RETICU habla sobre la eficiencia energética y es por Sí, reglamento. Ese reglamento le exige a los fabricantes de electrodomésticos, de máquinas, de la parte de iluminación también, un etiquetado. Incluso esa norma exige que el vendedor, el que está ofreciendo el producto, debe de explicarle al cliente qué significan esos colores que están ahí. Y esa norma es bien fundamental y muy importante, señor Freddy, porque ahorita estamos viviendo algo a nivel pues mundial, que es el calentamiento global, ¿cierto? Todos estos desastres naturales que tenemos. Y lo que se busca con esa norma es contribuir al calentamiento global y al ahorro pues económico de las personas también. sí, muy puntual el análisis, y pues quería compartir ese punto que hay. Pues no soy el especialista ni tampoco pues, pero No, sí he pero estado muchas gracias y muy amable por el aporte y por recordarnos sí, también. Es que si hablamos de sí, normas, nos quedamos acá muchos sí, días, claro, muchísimas. Enfatizamos sí, pues como en las principales pues relacionadas con la temática. sí, porque como nosotros ya el calentamiento global ya no nos da más alternativas, sino las energías renovables, nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Y ya los equipos que antes se instalaban de cualquier manera ya no se pueden instalar. Y pues el análisis que vi de un tablerito que tenían ahí es que cuando uno coloca los cables hacia peñuscados, eso por
operación de los conductores y todo eso de la máquina, ellos se van aflojando hasta que generan calentamiento e incluso explosiones. Entonces es delicado eso. No se pueden colocar los cables tan apeñuscados tampoco. No, eso hay un cálculo especial para, de acuerdo al calibre, de acuerdo al calibre, a la temperatura y al tipo de ducto, pues se tiene que hacer un cálculo especial para determinar la capacidad del ducto. Sí, sí. Muchas gracias. Listo, señor Freddy, muchas gracias a usted. Karen, dime. ¿cuántos han levantado la mano? Terminamos con Maximiliano. Listo, me parece bien. Si quieres, entonces el señor te los enumero. Señor Edel, señor Diego Castaño, señor Juan Carlos Vuelvas y el señor Maximiliano. Entonces, el señor Edel ya le habilitó el micrófono. Bueno, a mí me asalta una duda. Yo voy a hacer una observación. En la electricidad hay muchas creencias. Hay personas que cuando van a instalar un aire acondicionado de 110 voltios, se pegan de la toma más cercana que tengan. Y si esa toma está hecha con unos cálculos, pues averían los cálculos y van a sobrecargar el circuito. Si uno entrega una instalación eléctrica que cumple el RETIE certificada, entonces si más adelante el dueño de la vivienda contrata a otra persona o él hace la instalación y comete el error de pegar el aire acondicionado a 110 de la toma más cercana, como ayer se hablaba que uno debía tener unas evidencias, entonces ¿cómo hace uno para Exacto, salvaguardarse listo, en señor el Edel. sentido de que ajá, después me van a echar las culpas a mí porque yo fui el que hice la instalación? Y el que está respondiendo por la instalación, y lo que hablábamos, una instalación eléctrica usted no la garantiza por 6 meses ni por 3, sino por muchos años. Entonces, para salvar responsabilidades, usted como contratista, sí, usted lleva un control, usted debe llevar un reporte de lo que entrega. Y igual usted cuando está entregando a la empresa prestadora de servicio, usted tiene una memoria, ¿cierto? Entonces, Claro. con memoria su cuadro de cargas, qué conductores instaló, qué capacidad instaló, todo eso. Entonces, eso va a ser una evidencia, ya si el cliente, porque es que el cliente también puede llegar a ser sancionado, lo que les decía. Hay clientes también de clientes, ¿no? Que llegan y entonces, no, hágame la instalación con este conductor, con este, es que yo tengo por acá unos conductores, no, a mí no me sirve que me la haga de esa forma. Yo quiero que me la haga sin ser eléctrico y sin ser técnico. Él le dice cómo la debe de hacer. Entonces ahí es cuando usted entra como técnico con sus conocimientos a decirle, no señor, yo, y preferir, o sea, perder esa plática ahí a que se vea involucrado en algo, en algún problema que puede llegar a tener una sanción, ¿cierto? A perder su tarjeta profesional o puede ir hasta la cárcel si las consecuencias fueron muy grandes. Entonces, de ahí la importancia. Listo, señor Eden, contestada su inquietud. Sí, eso quedó claro. Sí, o sea que a mí alguien me debe firmar la entrega, que es la empresa, Exacto, le y entrega las memorias. Y con las esas memorias memorias. es lo que me va a salvaguardar a mí, porque a mí me Claro, de sucedió una algo. responsabilidad. A mí me sucedió algo. Ahí me contrata un ingeniero eléctrico para que yo haga una instalación y yo hago una recomendación y terminaron echándome a mí por la recomendación que hice. Y lo que dijeron, el dueño lo que dijo era que le creía al ingeniero y fue algo sobre las coordinaciones de los tacos. Había un tablero de 32 circuitos y se hizo un cortocircuito y se cayó el totalizador. Entonces yo pasé un informe y dije que habían que cambiar los totalizadores o todos los tacos, porque la respuesta debería ser primero la del taco del tablero y no la del totalizador, porque ahí para mí la coordinación de los tacos se hizo incorrectamente o no se tuvo en cuenta, se pidieron los termos,
los termoeléctricos y no se tuvo en cuenta eso. Entonces, el dueño, como no sabía de eso, terminó fue diciéndome que no me necesitaba. Bueno, pero ahí sí ya entra la ética profesional, ¿no? Y cuando hablamos de cargas trifásicas o bifásicas, en el cuadro de cargas no es lo mismo hacer un diseño para un sistema monofásico porque usted no hace balanceo de cargas. Cuando ya habla de sistemas bifásicos, que son 2 fases, o trifásicos, que son 3 fases, usted tiene que hacer un balanceo de cargas que no puede superar el 5%. ¿Por qué? Porque si usted sobrecarga una fase, se van a presentar ese tipo de inconvenientes. Entonces se hace balanceo de cargas de acuerdo a lo que se va a instalar. Listo, señor Eder. Muchas gracias por su aporte. Listo, le habilitó el micrófono al señor Diego Castaño. Ahí ya se lo habilité. Buenas noches. Buenas noches, señor Diego. Sí, tengo una inquietud con respecto a las duchas eléctricas. En las recomendaciones del fabricante dice que si es a 110, todo y un taco de 40. Y si es a 220, recomienda una pacha de 2x20 y 2 conductores de 12. ¿A qué se debe? De pronto la capacidad que tiene la ducha, no todas son de la misma capacidad, entonces eso ya va a depender de la parte técnica de la ducha. Lo que pasa es que en la norma lo que nos están diciendo es lo mínimo que debe tener de protección esa ducha. Y cuando hablamos que la ducha sí puede funcionar a 120 y le están diciendo que coloque una protección de 1x40, ¿sí? Y si funciona a 240 con esa misma capacidad, pues va a llevar una protección de 2x20. ¿Por qué 2x20? Porque va a tener 2 fases por donde va a circular la corriente, ya no va a ser una sola. Okay, y el conductor ya van a ser y no uno de 8. Ya va a ser número 8. Entonces ya el conductor, recuerden que la protección del conductor deben ser congruentes. ¿Listo, señor Diego? Ok, sí. Terminamos con, sigue Juan Carlos y terminamos es con Maximiliano, ¿cierto? Que yo me tengo que ir hoy no me puedo quedar. Sí, listo. Entonces, si quieres, a los 2 especialistas que quedan, les recomendamos entonces de pronto hacer la pregunta lo más concisa posible y así finalizamos prontito, ¿listo? Al señor Juan Carlos Vuelvas ya le habilité. Señor Juan Carlos, ¿está por ahí? Bueno, si quieres sigamos con Maximiliano a ver si alguno nos responde. Señor Maximiliano, ya le habilitamos el micrófono si gusta hacer su pregunta. Bueno, no. Yo creo que tampoco. A ver, señor Johnny Delgado, entonces, a ver, para no quedarnos ahí. Muy buenas noches de Medellín. Buenas noches, señor Johnny. Mi pregunta es, mirando los tutoriales eléctricos, se habla sobre un breque diferencial de protección en la caja de breques, diferente a los termomagnéticos, que un breque diferencial, especialmente para el sistema de duchas eléctricas. ¿La normativa habla algo sobre eso o solamente es una recomendación del fabricante? Es una recomendación del fabricante porque acá la norma no nos dice como tal que tenemos que colocarle un diferencial, ¿sí? Lo que pasa es que el diferencial nos va a proteger a nosotros. ¿Qué hace un diferencial? Es diferente al sistema de protección de un breque. El breque va a actuar en el momento en que se aumente la corriente o aumente la temperatura, mientras que el diferencial lo que va a hacer es que le va a estar testeando la corriente que entra por la fase y la corriente que sale por el neutro.
Entonces, en el momento en que él ve una diferencia mínima de acuerdo a la capacidad para el cual fue diseñado, él automáticamente va a cortar el circuito y nos va a proteger a nosotros. Entonces, son recomendaciones de esos diferenciales que se pueden, incluso hay gente que los utiliza en las lavadoras, ¿cierto? La norma lo recomienda para las zonas donde la humedad va a ser como un factor muy tangible, pues. Entonces, para evitar un contacto directo, entonces nos hacen esa recomendación. Te hago una pregunta adicional en cuanto a la humedad del sitio. ¿Qué porcentaje debe tener la humedad relativa del ambiente? Pues la humedad relativa del ambiente, una humedad alta, ¿implicaría algún diseño especial en las instalaciones eléctricas o no? Es que nosotros somos conductores. Usted está hablando de la piel de nosotros, ¿cierto? Nosotros somos conductores. ¿Y qué hace que varíe pues la resistencia en nuestro cuerpo? Muchas condiciones. La humedad lo que hace es facilitar pues el paso de la corriente. Nos volvemos, por eso cuando por lo menos llega diciembre empezamos a lavar paredes, a organizar la casa y echar agua y de pronto tocamos, no, estamos más, ¿cómo le digo? El riesgo al cual estamos expuestos es más alto, ¿cierto? Entonces, todo va a depender también, algo que hace variar la impedancia y la resistencia de nuestro cuerpo en nuestro estado de ánimo, si estamos enfermos, si estamos deprimidos, y todo eso hace que varíe la resistencia de nuestro cuerpo. Es muy diferente un niño hay que tener mucho cuidado con la parte de las instalaciones eléctricas porque el cuerpecito de ellos es más pequeño, tiene más líquido, entonces ellos el riesgo con la parte eléctrica es mayor. Para mirar la parte del riesgo eléctrico hay que mirar el voltaje, la corriente, la impedancia del cuerpo, las condiciones en las que se está. Y el reglamento también tiene unas partes, por eso es que este reglamento también no solamente es importante para los eléctricos, sino que para las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo es una norma que ellos deben tener y conocer también muy bien. ¿Listo, señor Johnny? Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que terminamos acá por hoy. Listo, Olga. Listo, no pasa nada ya. Te finalizamos 8:20, me parece perfecto.